Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy importante que es el embarazo de alto riesgo. Como todos ustedes saben, el embarazo de alto riesgo es una condición que las mujeres viven cuando están embarazadas y que sufren alguna complicación durante esta etapa por el simple hecho de tener varios factores que se desarrollan durante esta situación de embarazo, y estos factores psicosociales y de desarrollo afectan para que se dé un embarazo y parto a término sin problema. Recuerdan ustedes que los indicadores de embarazo de alto riesgo son desde los biológicos, que va de la edad menor de 16 y mayor de 35 años, los económicos, que son los bajos ingresos, la nutrición, que es el exceso o falta de peso, mala alimentación y en algunos momentos algún abuso de sustancias como tabaco, alcohol, drogas, medicamentos. Todos estos indicadores o todos estos factores de riesgo predisponen a que la mujer tenga un embarazo que ponga de antemano el riesgo a morir a ella y de su bebé. Incluso algunas actividades sexuales que pues de alguna manera predispongan a la paciente a tener infecciones de transmisión sexual o vaginosis que provoquen alguna amenaza. También el riesgo potencial de alta violencia en la familia, en el medio social en el que vive, o la misma exposición de toxinas o algunas sustancias que ellas tienen durante la elaboración de sus trabajos, como aquellas pacientes que manejan sustancias corrosivas o son enfermeras que están en lugares donde hay radiación. Bueno, pues también aumenta el riesgo potencial de esto. Y bueno, uno de todos esos factores que corre riesgo pues es el estado de salud. El estado de salud, sobre todo los antecedentes que tienen las pacientes como enfermedades crónicas, diabetes, cardiopatías o algunas enfermedades de algún otro órgano, pues hace que también la mujer tenga un embarazo de alto riesgo. Las infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades infecciosas también predisponen al embarazo de alto riesgo. Todo esto conlleva a que estas afecciones pues terminen en embarazos previos, en partos pretérmino, abortos, embarazos ectópicos, cesáreas y algunas otras complicaciones en el término del embarazo. Y de todas estas afecciones que estamos hablando, vamos a mencionar una que es muy importante porque de alguna manera todas estas afecciones que habíamos mencionado nos va a llevar a complicaciones de la primera mitad del embarazo. Una de ellas es el aborto. El aborto tiene como definición como la interrupción espontánea o inducida del embarazo antes de que este bebé haya alcanzado un grado suficiente de desarrollo para sobrevivir fuera del útero. Según la OMS y la Guía de Práctica Clínica, es considerado a esa interrupción espontánea cuando el feto cumpla menos de 20 semanas o tenga menos de 500 gramos de peso. Esto, chicos, hace que el aborto se clasifique en varias partes. El aborto espontáneo, que en este caso el aborto espontáneo nos está hablando
que es la interrupción del embarazo antes de que se cumpla la semana 20 de gestación, pero por una anomalía del bebé durante su desarrollo, y esto hace que pues se expulse espontáneamente, porque como les he dicho, el organismo es muy sabio y al ver que hay alguna anomalía o malformación, se expulsa a este bebé fuera del vientre materno. El aborto espontáneo, aunque no lo crean, más del 10% de los embarazos que aparentemente son normales terminan en esta parte como abortos espontáneos, y como les decía, es porque hay situaciones o defectos congénitos que son incompatibles para la vida y que el cuerpo pues de alguna manera los reconoce y los expulsa. También debemos de considerar que el aborto se divide en situaciones de acuerdo a su sintomatología y a sus signos, y uno de ellos es la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es en ocasiones una situación que se da en el embarazo antes de la semana 22, donde la mujer inicia como con contracciones uterinas, un sangrado escaso, de color rojo brillante, y que en ocasiones la mujer casi es imperceptible esta situación hasta que presenta algún sangrado durante un movimiento brusco. Como su nombre lo dice, la amenaza del aborto se da por alguna situación, sobre todo de esfuerzo físico, que es lo más común. Las pacientes acuden con nosotros porque al iniciar un sangrado, aunque sea escaso, pues se asustan y como no habían sangrado, en ocasiones lo confunden si no estaban seguras que estaban embarazadas y acuden con nosotros. Es muy importante que le expliquemos a la paciente, sobre todo que es muy activa, que uno de los tratamientos para evitar el aborto que se dé de manera espontánea es el reposo y estar en constante observación a los cambios que se den, sobre todo en el sangrado y en el dolor. ¿Por qué? Porque las amenazas de aborto pueden convertirse en abortos inminentes o inevitables. Esta complicación del embarazo se da porque nosotros vemos que desafortunadamente ya el aborto empieza con hemorragia mucho más profusa, los dolores o contracciones uterinas son mucho más seguidos y pues dolorosos, se presenta dilatación en el cuello uterino, pero sobre todo cuando uno realiza la exploración con el tacto, incluso uno llega a tocar algunos restos que se encuentran dentro del orificio cervical y el canal vaginal. ¿Por qué? Porque nosotros al cuello cervical lo tocamos con dilatación y borramiento. Ahorita vamos a ver una imagen donde lo vamos a percibir de manera más puntual. Y también vamos a ver esta clasificación de cuando ya el aborto es inminente, pues se puede dar ya un aborto completo, que pues es la interrupción del embarazo con expulsión o extracción total del bebé. Y en este caso, pues como su nombre lo dice, el aborto al ser completo, pues no es necesario que se extraiga a través de un legrado. En cambio, el aborto incompleto, al ser la interrupción del embarazo, pues vemos que los productos de la concepción, que es placenta, áneos o hasta el mismo bebé, no se expulsan totalmente, y lo que provoca es que la hemorragia sea bastante abundante y que necesariamente tengamos que evacuar ese útero a través de un legrado.
Por lo tanto, ahí sí se necesita que la mujer sea internada para la administración de oxitóxicos y evitar el sangrado y la hemorragia, y en caso de ya tenerla muy profusa, pues muchas veces las pacientes requieren de transfusiones sanguíneas. Y uno de los puntos, por así decirlo, de complicación de los abortos son los abortos sépticos. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres, al no querer tener estos embarazos, realizan prácticas no saludables para la interrupción del embarazo. Una de ellas es introducirse pues algunos elementos que no están esterilizados, o incluso se meten hierbas, pastillas con poca higiene al realizar el procedimiento, o incluso acuden a establecimientos donde no hay las características de sanidad que les ofrezcan seguridad a las pacientes de no infectarse, y por lo tanto las pacientes pueden caer hasta en un shock séptico. Esto es porque las bacterias o microorganismos invaden el endometrio y el miometrio, y bueno, a veces, aunque el tratamiento es con antibióticos de amplio espectro, en ocasiones las pacientes, pues la infección es tal que invade todos los órganos, y aunque a veces caen en histerectomía las pacientes, pues ellas mueren por shock séptico. Esto, necesitamos conocer, porque basado en lo que nosotros podamos clasificar al tipo de aborto en cuanto una mujer nos llega a urgencias, sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a intervenir en cuestión de enfermería y de alguna manera evitar la muerte de la paciente. Otro de los puntos de clasificación del aborto es el HMR o huevo muerto retenido, que es el aborto diferido. Aquí nos habla de la muerte de un embrión o feto que puede estar dentro de la mamá, muerto en el útero, va desde 2 semanas, incluso hay pacientes que han tenido meses con el bebé dentro de ellas. E incluso las mujeres ni se dan cuenta que sus bebés ya nacieron hasta que inician con algún sangrado café chocolatoso, porque las pacientes no refieren dolor, no refieren molestias. Lo único como que en general mencionan es de que se ausentan sus trastornos del embarazo, los síntomas que ellas tenían cuando estaban embarazadas ya no los presentan, y por eso se dan cuenta que algo está pasando con su embarazo. El problema de esto, que al retener a este producto por mucho tiempo, pues puede producir desde infecciones hasta trastornos de la coagulación de la mamá. Se ha habido casos de pacientes que tanto el feto como la placenta se necrosa, se calcifica y es reabsorbido. Pues todo va a depender del tamaño del embarazo en el que ese bebé murió. Y como les decía, esto a veces las pacientes lo viven de manera habitual. El aborto también se clasifica de tipo habitual porque hay ocasiones que las mujeres tienen esta interrupción de sus embarazos antes de la semana 20 por muchas condiciones como infecciones crónicas, anomalías de los bebés, trastornos hormonales, y que las lleva a abortar cada que se embarazan. Y consideremos lo siguiente como resumen de la clasificación del aborto. Como podemos observar aquí, jóvenes, la amenaza de aborto en este cuadro nos refiere que el sangrado es de cantidad variable, el dolor abdominal está presente o ausente porque no es tan gravoso para la mujer.
las modificaciones cervicales no existen, o sea, no hay dilatación ni borramiento, y por lo tanto se considera que las membranas ovulares están íntegras. La paciente, insisto, acude a urgencias por el sangrado que inicia escaso, que hasta incluso si no estaba confirmada que estaba embarazada, cree que es su menstruación. Por eso en estas pacientes, si no está confirmado el embarazo, habría que hacerles una prueba inmunológica del embarazo. El aborto en evolución es como una clasificación que está en medio de la amenaza de aborto y el aborto inevitable, porque en ocasiones este aborto en evolución sí se puede llegar a detener y bueno, no deja de ser más que una amenaza de aborto. En este caso el sangrado pues ya es más abundante, el dolor abdominal es más intenso y progresivo, y sí hay un borrado y parcialmente dilatado cérvix. Aquí también las membranas todavía están íntegras, por eso les digo que está en el punto medio entre la amenaza y el aborto inevitable. En cambio, en el aborto inevitable, bueno, pues ya el sangrado puede o no haberlo o ser muy profuso, porque va a depender de lo que haya estado en el interior del útero, si partes de las membranas o el feto ya esté o haya salido por completo. Dolor abdominal puede o no haber, modificaciones cervicales ya no hay, porque incluso a veces ya se cierra el cérvix si es que ya se expulsó completo, y las membranas ovulares pues como saben ya están rotas. El aborto inminente, como ustedes ven, el sangrado ahí ya es abundante, el dolor abdominal es muy intenso, las modificaciones cervicales, bueno, pues ahí está borrado y dilatado el cérvix, y las membranas ovulares pueden estar íntegras o rotas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, la clasificación clínica también nos lleva al aborto incompleto, donde el sangrado es muy abundante, persiste el dolor abdominal, el cérvix es permeable y puede haber partes ovulares tanto en el canal vaginal como dentro del útero. Esto inminentemente necesita de un legrado. El otro tipo es el aborto completo. Como pueden observar, el sangrado ya es bajo, casi no hay dolor o no se presenta el dolor. El cérvix sí ya no está cerrado no está completamente cerrado ni dilatado, y las partes ovulares pues ya no hay, porque todo el producto de la concepción sale por completo por vía vaginal. El aborto diferido, como ustedes pueden observar, pues ninguno de los puntos anteriores como sangrado, dolor y dilatación cervical están presentes y todo está íntegro. Sin embargo, el bebé está muerto y ya tiene, les digo, va desde semanas hasta meses que esté dentro de la mama. Y otra de las características que es considerado como aborto es el aborto molar. En alguna ocasión les comenté que, bueno, es una complicación del embarazo donde no se desarrolla ahora sí que membranas ovulares ni un bebé como tal, y esto hace que el embarazo se vea como racimos de uvas aconglomerados, que en algún momento el organismo lo desecha, empezando con un sangrado de cantidad variable, donde puede o no haber dolor, donde puede o no haber dilatación y borramiento, y la expulsión, en caso de haber sangrado, es de vesículas en forma de racimo de uvas. Para todo esto, cuando ustedes conozcan el tipo de aborto por el que está pasando la paciente que llega al servicio de urgencias, es muy importante que ustedes hablen con ella sobre una etapa muy importante que realizarán para conocer su condición general, que es la valoración de enfermería. ¿Por qué es importante que ustedes
valoren a la paciente porque, como saben, las hemorragias son las primeras causantes de muerte en la mujer embarazada. Y recuerden que sin importar que esta sea leve, porque ustedes consideren que solamente es una amenaza de aborto, las pacientes están en riesgo de morir. Esto significa, jóvenes, que nosotros debemos de siempre estar al pendiente de los signos vitales para conocer la hemodinamia de la paciente. Obtener después de esto la historia clínica y conocer los factores de riesgo. Pero mientras estemos con la paciente y si se puede y ella está consciente, pedir siempre que describa la hemorragia. Porque recuerden, cuando ella llega a urgencias, ya en sí no sabemos a ciencia cierta cuánto sangró durante el trayecto de su casa al hospital o durante las horas que inició el sangrado hasta que llegaron con ustedes. Y eso nos podría dar un signo importante de que ella probablemente pueda caer en shock y que nosotros podemos evitarlo. Por eso es importantísimo que ustedes valoren la naturaleza del sangrado, la cantidad y qué contiene. Y eso se realiza a través de la exploración física. Chicos, deben de realizar esta exploración física con la paciente cefalopodal. No se olviden de ninguno de los temas porque todos en la hemodinamia se ven comprometidos cuando hay una hemorragia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proceder a hacer un diagnóstico de enfermería, pero siempre anteponiendo el alto riesgo de, en este caso, hipovolemia relacionado con el sangrado, y que nosotros debemos de estar al pendiente de las intervenciones a través de estos diagnósticos de enfermería que vamos a hacer. ¿Cuáles son las intervenciones de primera instancia que le debemos de realizar a las pacientes cuando llegan a nuestras manos al servicio de urgencias? Y esto que nos los va a dar el tipo de aborto que ella esté presentando en ese momento. Una de las clasificaciones de las que no les hablé porque la literatura no la incluye como algo, por así decirlo, natural, es el aborto inducido. Y precisamente, como su nombre lo dice, es porque es una interrupción intencional del embarazo antes de que el producto de la concepción se haya desarrollado lo suficiente para que viva fuera del útero materno. Y es inducido porque, bueno, en ocasiones, las mujeres, entre el 20 y 50% de estos embarazos se interrumpen deliberadamente, siendo por situaciones que la madre lo pide o si hay una indicación legal. Y esto es importante porque al haber estas situaciones que les menciono, se puede dar el aborto terapéutico porque es una interrupción del embarazo por prescripción médica, ya que a lo mejor pone en riesgo la vida de la paciente, como alguna cardiopatía o por insuficiencia renal, o en cualquier aborto legal provocado en el sentido de las pacientes que son abusadas sexualmente. Y el aborto criminal, que es el llevado a cabo por la mujer en cualquier circunstancia prohibida por la ley. Y bueno, jóvenes, como pueden observar, hay diferentes tipos de aborto. Y bueno, yo los voy a dejar con este tema de estas imágenes que son muy importantes que ustedes conozcan. Pueden ir observando cómo son estos tipos de aborto, cómo se van dando por el abortista, cómo se realiza, porque bueno, aunque nos parezca o no, nosotros vamos a participar en ello. Y bueno,
Se los dejo para que ustedes los conozcan, los vean. Incluso, como podrán ver, hay diversas situaciones que se realizan para que se provoque un aborto. Y bueno, que sepamos que todas esas mujeres necesitan de los cuidados de enfermería. Les voy a dejar esta presentación. Les pido una disculpa porque la verdad no soy muy buena haciendo esto todavía, pero espero que conforme vaya pasando las demás presentaciones, una servidora lo haga mucho mejor cada vez. Muchas gracias.